Buenas noches, compañeros. Bienvenidos a la tercera edición del ciclo de entrevistas El Deportista y su memoria, una iniciativa de la Federación Andaluza de la Prensa Deportiva en colaboración con el Instituto Andaluz del Deporte, que pretende trasladar al archivo audiovisual de este organismo y, por lo tanto, como servicio público, para que el día de mañana pueda ser consultado por cualquier ciudadano, el legado de nuestros deportistas más destacados, no solo sus logros, los hechos, sino sus recuerdos, sus propuestas. Las entrevistas que estamos realizando las iniciamos con un deportista, Rafael Gordillo, después hablamos con un árbitro, Antonio Jesús López Nieto, y tenemos que completar la trilogía con la figura básica del entrenador. Nos parecía que nadie mejor que Javier Imbroda para iniciar ese ciclo desde los banquillos, un hombre perfectamente conocido por todos nosotros, por su larga trayectoria en la ACB, entrenador del Maristas, del Unicaja, del Caja San Fernando, del Real Madrid, seleccionador nacional de baloncesto, con medalla de plata en un europeo, de bronce en otro europeo, bronce en los Juegos Olímpicos con Lituania, no con España, también hablaremos de ello, y sobre todo un profundo conocedor y amante del deporte de la canasta, con el que vamos a charlar hoy en este ciclo del deportista y su memoria. Javier Imbroda, buenas noches. Hola, buenas noches. Y curiosamente, un hombre conocido en todo el mundo por su relación con el baloncesto, empezó en el fútbol. Sí, la verdad es que empecé jugando a fútbol y llegué a jugar en tercera división nacional con la Unión Deportiva Melilla. En una época, pues yo quiero recordar la temporada 79-80, 80-81. Antes había jugado en la primera división juvenil de fútbol y había acudido a campos como Altavix, que ya no existe, a La Condomina, a Sevilla, a Málaga. Efectivamente, entonces bueno, pues también recuerdo pues cuando jugaba en tercera división, que en esa tercera división nos emparejamos en esas dos temporadas contra dos equipos andaluces por la Copa del Rey, que en aquel momento pues era el Málaga y el Cádiz, cuando el Cádiz jugaba Juan José, Mejía, toda aquella gente, y en el Málaga pues jugaba Santi, Burgueña, Araez, Martín, en fin. Y son experiencias que he vivido. Y bueno, jugaba a fútbol, a baloncesto, y llegó un momento que tuve que decidir y la verdad que opté por el baloncesto. Así fue. ¿El fútbol es para el baloncesto un enemigo o una referencia? No, yo creo que ese es un debate complicado, ¿no? Porque el fútbol es el deporte rey, esto no hay ninguna discusión. Lo que ocurre es que es verdad que hemos vivido bajo el influjo del fútbol durante toda la vida. Y yo siempre señalo una fecha muy importante, como son los Juegos Olímpicos de Barcelona en el año 92, que es cuando la gente, el ciudadano español, percibe que hay más deportes, que se puede practicar deporte y se empieza a crear una cultura deportiva que no existía en España, excepto el mundo del fútbol. Y entonces, de alguna manera, hemos empezado a darle cabida a otros deportes. Empezó el baloncesto, recordarán todos ustedes pues aquella medalla de plata de la selección española en Los Ángeles, la Olimpiada de Los Ángeles, que fue como un boom, ¿verdad?, del baloncesto. Fue cuando se popularizó el baloncesto y de alguna manera ocupó un espacio que el fútbol hasta aquel momento había tenido siempre. Entonces, hubo como un cierto nerviosismo también, ¿no? Como decir, cuidado, ojo, ¿no? Además, el fútbol en aquella época no estaba bien porque había ocurrido aquella pues, invasión de oriundos, no sé si os acordáis, ¿no? que se empezó a llenar. Y el fútbol luego a nivel de selección pues tampoco ha sido algo que haya destacado nunca, o muy poco. Y no solamente dentro del baloncesto, pues hoy día vemos que hay otra serie de deportes que afortunadamente pues también cuentan, ¿no? Pero no hay que entrar en ese debate, digamos, ¿no? Yo creo que afortunadamente hoy día la sociedad pues, puede desarrollar o tener otros referentes deportivos, no solamente es el fútbol, aunque insisto que el fútbol sea el deporte rey. Un entrenador yugoslavo, Vujadin Boškov, se atrevió a definir el fútbol de la manera más sencilla posible. Fútbol es fútbol. ¿Es tan fácil definir el baloncesto? ¿Se atreve? Yo creo que Boškov hizo un resumen de lo que es el fútbol demasiado simple, ¿no? Demasiado simple. Yo creo que
Quería decir pues que las personas somos así, ¿no? Es decir, esto no es solamente una cuestión de rodar con un balón, ya sea con los pies o ya sea con las manos, sino que el comportamiento de las personas, sobre todo cuando estamos hablando de un deporte colectivo como esto, pues está sujeto a un montón de factores, de variables, que influyen tanto a la hora de obtener un resultado o de jugar un partido, que al final dice, bueno, es que esto es así, ¿no? O sea, que es muy difícil, ¿no?, controlar tantas y tantas circunstancias. ¿Pero baloncesto es? Bueno, yo creo que el baloncesto es un deporte muy atractivo, ¿no? Yo creo que es un deporte, yo qué puedo decir, lógicamente yo no soy objetivo en esto, ¿no? Pero yo creo que es un deporte muy atractivo, muy intenso, moderno, y bueno, yo creo que de alguna manera es un deporte que nace en la gente joven y que de alguna manera pues ese es el atractivo, pero no te sabría dar una frase, ¿verdad?, un titular, ¿no?, para definir lo que es el baloncesto. Para mí es una pasión, ¿no? Si le defino como andaluz de Melilla, ¿acierto con sus sentimientos? Sí, sí, totalmente, ¿no? Yo soy, no sé, toda la gente sabe pues que Melilla es una ciudad poblada fundamentalmente por el sur de la península y el Levante, y bueno, pues mi padre, la familia de mi padre viene de Coín, de Alhaurín el Grande, y la familia de mi madre pues viene de Loja, o sea que, en fin, llegaron a principios del siglo XX por allí a tratar de ganarse la vida como podían, y ahí nacimos. De Melilla se viene a Málaga y lleva a un colegio, el Maristas, a la Liga ACB. Eso es un milagro irrepetible. ¿Cómo ocurrió? Yo me acuerdo que decían que efectivamente que aquello era un milagro. Yo no sé si cuando conseguimos aquel logro, pues claro, que un colegio, el equipo de un colegio, empezando en segunda división, llegara a la Liga ACB, y no solamente llegar a la Liga ACB, sino que de aquella época el formato de la competición eran dos grupos, A1 y A2. Llegamos a jugar en la A1, ¿no?, con los Real Madrid, Barcelona, CAI Zaragoza de antes, Juventud de antes, en fin, todos estos equipos que para nosotros aquello era como un sueño, ¿no? O sea, como un colegio podía llegar hasta ahí, ¿no? Y pues la verdad es que yo decía, ¿no?, cuando decían, no, aquello es un milagro, yo decía, joder, en España a trabajar se llama milagro. Pero es verdad que ha sido una situación que no se ha repetido y es muy difícil que se repita hoy día con las condiciones tan profesionalizadas, ¿no?, como están, es muy complicado, pero bueno, podemos catalogarlo de milagro. ¿Fue el momento más bonito de su vida? Bueno, yo creo que afortunadamente he vivido varios momentos, ¿no?, muy bonitos, y lo que pasa es que lógicamente aquella época es una época, pues eres joven, ¿verdad?, eres más descarado, más atrevido, no te daba miedo pues lo que suponía enfrentarte a un Madrid o un Barcelona, ¿no?, que era mi sueño, ¿no? Mi sueño era pues enfrentarme al Madrid o al Barcelona, no con mi equipo, no estar un día en el Madrid o Barcelona, sino enfrentarme a ellos, ¿no? Y lo conseguimos, ¿no?, siendo muy jóvenes, y la verdad que fue una enorme ilusión.